vez te has preguntado qué es lo que puede hacer la imaginación de un niño o qué es lo que puede provocar la frustración de un adulto? Tal vez yo no sé la respuesta, pero quien sí la sabe es la película de Fall o El sueño de Alexandria. Cuando descubrí esta historia filmada en distintos paisajes como India, Egipto, Sudáfrica, entre muchos ejemplos, me di cuenta que los lugares retratados en distintas películas pueden jugar un papel protagónico. La película nos ubica en la América de 1920, emergida como potencia cultural y económica después de la Primera Guerra Mundial. En esta época inició la Gran Depresión y el crecimiento de Hollywood era exponencial. Todo sucede en un hospital en Los Ángeles. Una niña rumana conoce un doble de riesgo lesionado y frustrado. Al encontrarse, Roy intenta convencer a la niña que le traiga algunas pastillas para calmar su dolor, pero como nada es gratis, tendrá que ganarse la confianza de ella. Para eso le cuenta una historia en donde la imaginación juega un papel protagónico. En esta historia que Roy nos cuenta, aparece un indio sabio, un esclavo que busca la justicia, un experto en explosivos italiano, Charles Darwin, acompañado de un mono y un bandido enmascarado reflejado por el propio Roy. Todos ellos se enfrentan al gobernador Odious, y es aquí donde la narración contada por Roy que nos comparte nos genera momentos en donde la imaginación supera cualquier expectativa, y esto también gracias a los paisajes protagónicos. Entonces, ya conociendo de qué se trata la historia, cómo The Fall puede asemejarse a lo que vivimos en nuestro día a día, teniendo en cuenta que podemos sacar grandes aprendizajes, siento que el filme convierte varios giros en momentos únicos. Como te dije antes, 5 guerreros experimentan una aventura épica, pero aquí viene mi duda: ¿por qué sentimos que una historia que nos cuentan por medio de palabras influye en nuestra imaginación, aunque no estemos viviendo esta historia en carne propia? En pocas palabras, yo nunca he visitado India ni Egipto y mucho menos Sudáfrica. Sin embargo, cuando alguien me habla de estos lugares y me cuenta estas historias, mi mente se teletransporta y empieza a experimentar emociones a través de las palabras de otros. Es como si te dijera: imagina que estás probando una manzana jugosa y deliciosa. Tu mente sabe que la manzana no existe, pero tu cerebro crea una historia mental de ese momento generándote placer, aunque no lo estés viviendo en carne propia. Esto mismo sucede en la película. Aunque sabemos que Lee Peace y la niña están en el hospital, al momento de escuchar esta historia olvidamos nuestra realidad y nuestra mente se separa de nuestro cuerpo. Por este motivo es que la imaginación ayuda a la supervivencia mental de la mente. Cuando se nos cuenta esta clase de historias que generan emociones, se contribuye a enfrentar la depresión, la ansiedad y la autodestrucción. Mirando en detalle esta película, me doy cuenta que la imaginación de un niño y la frustración de un adulto crean emociones impensables. Pero bueno, te voy a explicar el primer ejemplo. Hace poco me contaron la historia de un niño de 5 años cuyo sueño era conocer a Peter Pan. Junto a su mamá fueron a Disneylandia, pero lamentablemente cuando la persona disfrazada de Peter Pan pasó frente al niño y no lo saludó, el niño se frustró tanto que empezó a llorar. Y todo esto no se separa de la película. Por medio de la imaginación y la historia que nos cuenta Lee Peace, esta niña experimenta emociones de felicidad y tristeza. ¿Y por qué la frustración de un adulto? Mientras avanzamos con nuestra vida, existen momentos de frustraciones, intenso dolor e intensas emociones que nos causan muchas tristezas, y que todo en la perspectiva de un adulto se vuelva más gris. Y esto se asemeja a la película porque a medida que pasa la historia cada vez se vuelve más triste.
el mayor aprendizaje es que la realidad puede volverse rosa como un niño o gris como un adulto, pero la imaginación siempre existirá y se volverá una herramienta útil. The Fall no solamente es una película en donde un hombre le cuenta una historia a una niña, sino también nos muestra la relación que tenemos los seres humanos con la muerte, no solamente física, sino mentalmente y emocional. El verdadero propósito de Roy era manipular a la niña para que le diera pastillas y así poder dormir y desaparecer. Al no conseguir este objetivo, su frustración, su tristeza y su muerte mental se vuelven cada vez reales. Y todo esto se ve reflejado al final de la historia que Roy mismo le cuenta a la niña. Los protagonistas se mueren lentamente, reflejando su propia frustración y su propia muerte mental. Pero al final Roy decide que uno de los personajes sobrevivirá y cumplirá su misión. Mi conclusión es que la muerte no solamente tiene que ser física, sino también puede ser mentalmente. Y esto nos genera frustración y tristeza. Pero al final hay luz al terminar el túnel y esto puede ser placentero. Estas son las principales lecciones de The Fall. A mí me pareció que la imaginación puede servir como fuente de escape, pero no solamente eso. Mientras Roy le contaba la historia por medio de la imaginación, sentí que eso puede ser como un refugio frente al sufrimiento físico y emocional. Mientras Roy nos cuenta la historia, se desaparecen todas las preocupaciones, la dualidad entre la infancia y la adultez. Mientras la infancia es rosa y vital, la adultez puede poco a poco golpearnos con realidad, generándonos un gris. El mensaje clave es que la vida puede ser rosa o gris. La muerte no solamente puede ser física, sino emocional. Roy busca acabar con su vida, pero también experimenta muerte emocional al perder la esperanza. Sin embargo, hay luz al final del túnel. La máxima lección de esta película es entender que la esperanza y la desesperanza existen. Te deseo suerte en interpretar esta película y muchas gracias por darme esta oportunidad de darte estas reflexiones.